La habilitación del uso del lenguaje inclusivo en la Universidad Provincial de Córdoba se sanciona en el año 2021. El contexto de esta normativa es un poco similar a la del protocolo, en el sentido de que había personas que estaban queriendo utilizar el lenguaje inclusivo en la Universidad Provincial. En el otro caso eran situaciones de género, acá eran personas que hacía mucho tiempo estaban queriendo utilizarlo y se encontraban con trabas en la institución, es decir, personas que desconocían de qué se trataba, que no lo entendían o que incluso tenían un posicionamiento político contrario, entonces tomaban decisiones a la hora de aceptar o no aceptar este tipo de lenguaje en la presentación de trabajo, en la oralidad, en cualquiera de sus modalidades. Entonces se arma a comienzos del año 2021, se arma una comisión. Nosotros desde el programa de género no teníamos ni idea, ya veníamos con las ganas de hacer algo sobre este tema, algo en relación a normativas, pero estaba en ese momento solo en el deseo y en las conversaciones en relación a cosas que teníamos que hacer más adelante. Y de repente nos contactan una comisión armada hacía ya algún tiempo con estudiantes de las 4 facultades de la Universidad Provincial de Córdoba. Ya estaban dialogando, estaban muy inquietes con este tema, enojades también con este tema por cómo se venían dando las situaciones, y se habían puesto a trabajar en un proyecto de normativa que luego nos lo acercan, nos contactan, nos cuentan que estaban trabajando en esto, nos acercan este proyecto de normativa que, a decir verdad, era fantástico, estaba muy bien planteado, muy bien escrito, bueno, un proyecto, no una cosa muy informal, ¿no? Tenía objetivos, tenía fundamentación, realmente era una cosa muy, muy bien armada, muy concreta, muy coherente. Entonces, bueno, lo recibimos, nos puso muy felices saber que se habían puesto a trabajar por poder cumplir el resguardo de un derecho en la universidad. Entonces les ofrecimos ponernos a trabajar para presentarlo al rectorado, siempre aclarando que la iniciativa había sido de ellos, que había partido desde ese lugar, y les pedimos antes armar una mesa de trabajo colectiva, por más que ya era colectivo lo que venían haciendo, ampliar este espacio de igual manera que como habíamos hecho en el protocolo, invitando a otras personas, a otras áreas de la Universidad Provincial. Entonces armamos una mesa de trabajo que estuvo integrada por personas estratégicas, también con docentes, con no docentes, bueno, estudiantes que ya estaban involucrados, pero además de toda esa configuración que ya habíamos armado en el protocolo y de invitar a las mismas personas que ya sabíamos que estaban interesadas en este tema y que venían ahí trabajando siempre de manera articulada con el programa de género, a personas estratégicas. ¿En qué sentido me refiero? Personas que venían trabajando con la comunicación y con el lenguaje en la Universidad Provincial. Entonces, añadimos, por ejemplo, a referentes de la editorial de la Universidad Provincial de Córdoba, que era nuevita y que nos dijo que sí, instantáneamente, ni lo dudaron, se sumaron a las reuniones. Y también con personas del área de comunicación de la Universidad Provincial de Córdoba, no solamente el área de comunicación central de rectorado, sino a referentes de las 4 facultades. Entonces, bueno, realmente el grupo de trabajo tenía muchas herramientas para poder ir ajustando este proyecto, ir enriqueciendo este proyecto. Y bueno, la verdad es que el trabajo, a diferencia del protocolo, que fue todo un año de trabajo porque partimos de cero, este trabajo fue más expeditivo, hicimos una serie de reuniones y rápidamente estábamos de acuerdo, ya como el proyecto de base, el que habían presentado los estudiantes también, era muy rico. Bueno, pudimos ahí trabajarlo rápidamente, cerrar estos acuerdos y presentarlo a rectorado. Mitad de año más o menos de ese mismo año, del año 2021, se sanciona el proyecto. También una cosa relevante o un dato de color a comentar es que
El proyecto surge antes de la pandemia, pero justo empieza la pandemia, empieza el encierro, entonces las reuniones empezaron a ser virtuales también. Y bueno, y después la sanción y todo fue cuando ya estábamos en plena pandemia. Y bueno, la norma empezó a tener validez durante la pandemia y después nos encontramos con otra realidad, con la presencialidad, ¿no? Ya cuando vuelve la presencialidad y empezamos a tener situaciones que tenían que ver con el uso del lenguaje inclusivo en la presencialidad, ya la normativa tenía bastante tiempo de vigencia, pero bueno, ese tipo de situaciones no se estaban dando. Lo que motiva a los estudiantes que escriben ese proyecto tiene que ver con situaciones concretas donde se encontraban con barreras en la vida diaria, es decir, docencias que cuando se presentaban situaciones de lenguaje inclusivo tomaban medidas, por lo general punitorias, como restar puntos, devolver los trabajos para rehacer, una no aceptación de este tipo de lenguaje. Entonces, bueno, eso era como la urgencia y la necesidad de presentar el proyecto, sancionar la normativa. El rectorado analiza, de hecho nos piden información, conversan mucho con nosotros porque no terminaban de entender qué era lo que estábamos planteando, se informan, ven la necesidad de sacar una normativa al respecto. Entonces, bueno, sancionamos la habilitación del lenguaje inclusivo, como digo, antes de mitad de año del 2021, en el mes de mayo de 2021. Y bueno, y ahí empieza toda una nueva etapa en relación a cómo se venían manejando estos temas en la Universidad Provincial de Córdoba. La normativa, lo mismo que el protocolo, es importante, es necesario que la conozcan todos, lo que no significa que la vayan a utilizar o aplicar todos. La normativa no obliga a nadie a utilizar el lenguaje inclusivo, ¿sí? Pero sí resguarda el derecho de quienes lo venían utilizando. ¿Para qué? Para esto que comentaba en la pregunta anterior, para que las personas que quieran manifestarse con cualquiera de las variedades del lenguaje inclusivo puedan hacerlo porque tienen una normativa que les resguarda y que no tengan que reformular sus trabajos prácticos, sus tesis, sus exposiciones orales, de modo, en orden de ser aprobadas, ¿no? Que no se jugara ese elemento a la hora de ser aceptado o no aceptado, valorado o no valorado, de este o de otro modo, lo que estaban rindiendo o produciendo. Entonces la normativa tiene ese objetivo, ¿no? Resguardar el derecho de quienes utilizan cualquier variedad de lenguaje inclusivo. Quienes no lo utilicen, bueno, la normativa no les aplica, pero sí está bueno que conozcan la existencia de esta normativa para poder respetar cómo se manifiestan otras personas, ¿sí? La normativa tiene, por un lado, la intención de garantizar el trato digno hacia las personas que estén utilizando el lenguaje inclusivo, es decir, que no se les haga bullying, que, bueno, ¿no? que no tengan que estar padeciendo esa situación todos los días en la universidad. Pero por otro lado, bueno, una cosa un poco más concreta que tiene que ver con la presentación de los trabajos, ¿no? Que esos trabajos sean efectivamente valorados independientemente de lo que la persona que recibe el trabajo opine del lenguaje inclusivo. Una cosa importante a destacar acerca del lenguaje inclusivo fue que, bueno, las normativas del lenguaje inclusivo varían mucho según las universidades. Hay universidades que aceptan solo el lenguaje no sexista, otras el lenguaje no sexista e inclusivo y recomiendan, por ejemplo, la X o el arroba, los símbolos.
Y nuestra universidad también se dio un debate en relación a eso, en esos encuentros que les comentaba, porque, bueno, las distintas personas que estamos en las distintas unidades académicas de la universidad tenían distintas opiniones en relación a eso, valga la redundancia, y fue una herramienta muy enriquecedora la que en esta instancia nos acercaron las personas integrantes de la Facultad de Educación y Salud, que, bueno, con toda la perspectiva de accesibilidad, enriquecieron muchísimo el debate y nos comentaban esto de lo que les sucede a las personas con problemas de visión, no solamente las personas no videntes, sino con dificultades de visión en cualquier nivel, y los dispositivos que utilizan a la hora de poder navegar, comunicarse con las otras personas. Entonces, bueno, esto de la particularidad que tienen los dispositivos que acercan la posibilidad de navegar en la computadora, en los celulares, poder hacer la lectura de los dispositivos y qué sucede con esos dispositivos con determinadas variedades de lenguaje inclusivo. Y me estoy refiriendo justamente a los símbolos, por eso los mencionaba anteriormente, ¿no? ¿Qué sucede con la X en esas lecturas que hacen los dispositivos? ¿Qué sucede con el arroba? ¿Qué sucede con... Estos son tipos de lenguaje inclusivo menos populares, pero que se utilizan, ¿no? Como por ejemplo el guión, en lugar de la letra de lo, la masculinización a través de lo, las generalizaciones de las palabras, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir nosotros, nosotras, bueno, y en vez de mencionar nosotros y nosotras, decir nosotros, e incluir en esa generalización masculina a todas las personas. Bueno, si en lugar de esa O utilizamos la X, el arroba o estos que son menos populares, pero que también se suelen utilizar como el guión o el asterisco. O, por ejemplo, usar la barra para decir nosotros barra as. Incluso a veces se usa nosotros barra as barra es para incorporar la variable nosotres. Bueno, la barra, el arroba, la X, el guión, el asterisco, todas esas variedades generan un ruido que hace muy difícil la lectura y el entendimiento en estos dispositivos. Un ruido, se traba la lectura, no se entiende ni hablar si esto se repite todas las veces que estamos diciendo una palabra con lenguaje inclusivo. Entonces, por este motivo era que desde la Facultad de Educación y Salud nos sugerían muy vehementemente que recomendáramos la E, que habilitáramos el uso del lenguaje inclusivo que utiliza la E, el morfema E. Es decir, en este caso, con el ejemplo que di, sería hablar de nosotres. Bueno, lo discutimos, fue la verdad una arista muy interesante y yo creo a la hora de poder analizar las normativas del lenguaje inclusivo de otras universidades, una cosa muy característica de nuestra universidad que sugiere el uso de la E. En un momento incluso analizamos la posibilidad de que la habilitación sea de ese tipo de lenguaje inclusivo en particular, de esa variedad. Finalmente, teniendo en cuenta que es algo que está en proceso, que las personas están utilizando y que también vamos transitando distintas etapas a la hora de incorporar el lenguaje inclusivo y que no todos hablamos igual, fue que decidimos habilitar el uso del lenguaje inclusivo y no sexista en cualquier variedad y recomendar el uso de la E por estos motivos que les comentaba anteriormente. Esa es como la huella distintiva de la Universidad Provincial de Córdoba en su normativa y bueno, me parece que también está bueno ponerla en valor y reconocerla.